virus, inclusive hasta la micobacteria en tuberculosis. ¿Ya? Tenemos que conocer un poquito lo que es un tipo de clasificación. Por la clínica también nos da otra clasificación. ¿Ya? Según por la patogenia, puede ser vía hematógena, por contigüidad o inoculación directa. ¿Ya? Son las tres formas que nos pueden dar osteomielitis. Vía hematógena, es decir, llega a la sangre. Tengo una infección en otro lado, urinario, gastrointestinal, cualquier otro lado. Y si tengo mis defensas bajas, me llega a afectar el hueso. 1. 2. Por contigüidad. Contigüidad significa que hay una infección cercana al hueso. Es decir, una celulitis, por ejemplo. Que fue avanzando, una herida en piel, una cortadura que se infecta. Sigue avanzando y genera una osteomielitis. Y de manera directa, que son las fracturas expuestas. El hueso sale, no se lavó bien, entonces ya el germen está inoculado directamente ahí. ¿Ok? Y por la clínica tenemos tres fases: la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. La fase aguda, que es de 0 a 7 días, ya que presenta clínica el paciente. Luego tenemos la fase subaguda, que es de 7 a 21 días. Y la crónica, que es mayor a 21 días. Entonces, si un paciente está dentro de estas fases, ya podemos identificar qué tipo de osteomielitis es. ¿Ok? Hablando un poquito de la fisiopatología, tenemos la bacteremia, que es la infección ya en la sangre. Esto va a provocar una proliferación bacteriana. ¿En qué nivel? En la metáfisis. La metáfisis, ¿por qué metáfisis? Porque es la parte más irrigada del hueso. ¿Ya? Puede llegar la infección a la epífisis o puede mantenerse en la metáfisis e ir avanzando hacia la diáfisis. Si es en la metáfisis, puede llegar a generar un absceso intraarticular, porque son los polos de las articulaciones, ¿cierto? Y si es metafisario, ¿qué va a pasar? Va a provocar un aumento de la presión de los vasos sanguíneos, ya una presión intramedular, y también va a generar trombos en los conductos de Havers, ya a nivel de las trabéculas óseas. Si generan trombos, van a provocar una isquemia. La isquemia es por la falta de irrigación. Una vez se genera la isquemia ósea, ya empieza a formar lo que es el secuestro. El secuestro es una imagen radiográfica en la que se ve un ducto de osteólisis, hueco. Eso se llama secuestro. Y el involucro es lo que envuelve el secuestro. ¿Ya? Se va a ver en la radiografía una imagen radiopaca, un ducto de esclerosis radiopaco a nivel del secuestro. Si esto sigue avanzando o si el involucro se revienta, empieza a formar lo que es la fístula. La fístula, que es ya la comunicación del hueso con el medio externo. Eso es una fístula. Es un conducto no anatómico en el cuerpo humano. ¿Ok? Y a esto ya llegamos a una osteomielitis crónica. ¿Cuándo es agudo en toda esta fisiopatología? Hasta la formación del absceso metafisario. Del absceso metafisario hasta la formación de isquemia es la parte subaguda. Secuestro, involucro, fístula, crónico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que con una radiografía no podemos identificar una osteomielitis aguda ni una osteomielitis subaguda. Tenemos que pensar en otros estudios. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Tenemos una clasificación? Sí, la clasificación de Cierney-Madler. La clasificación de Cierney-Madler, ¿ya? B, la lesión en el hueso, 1, y B, el tipo de hueso en el que está la infección. Entonces, tenemos la tipo 1, que es netamente a nivel medular del hueso. La tipo 2 es a nivel del periósteo, o sea, no afecta el hueso, el cortical. La tipo 3 ya afecta la cortical e ingresa hasta la médula, pero es un hueso todavía estable. Y la tipo 4 ya es una infección difusa, es un hueso inestable, puede fracturarse.
Y el tipo de huésped, tipo A, que hay un buen sistema inmune y no hay compromiso vascular. La tipo B, hay un compromiso, el huésped tiene un compromiso sistémico con una infección en otro lado, puede tener una infección local o puede tener ambos. Bien, y la tipo C es un huésped que está ya mal estado general, que el tratamiento hace más daño que la misma enfermedad. Entonces son los pacientes que están en un shock séptico. ¿Ok? ¿Cómo se define o cómo se menciona la clasificación? Clasificación Sierra-Niemeyer tipo 2A. Okay, eso me dice que mi infección está afectando una cortical, ¿ya? Y es un hueso y es un huésped sano, ¿ya? Es un huésped sano, buen estado general del paciente. ¿Bien? El germen más frecuente es el Staphylo aureus, el Staphylococcus aureus. En la mayoría de los casos, un 70-80% de los casos. En la columna, ya es muy frecuente encontrar con una osteomielitis por Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? En columna. Lo que le mencionaba, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Ya? ¿Cómo es en este caso las patogenias? Influye mucho la parte vascular, la microvascularización del hueso. ¿Por qué? La bacteria que está en la sangre va a llegar hasta el nivel de los sinusoides venosos, va a enlentecer la sangre, eso se llama éstasis. La éstasis sanguínea va a generar formación de trombos. Al generar la trombosis a nivel de la microvascularización, ¿qué va a provocar? Un proceso de necrosis. Al haber una necrosis, ya vienen los factores de crecimiento tumoral, las interleucinas o las citoquinas, que van a provocar ya destrucción del hueso, van a provocar la formación de pus. Al haber la formación de pus, ya empieza lo que es la formación ya del secuestro, el involucro, y luego pasa la fistularización. Se forma la fístula. Entonces ya estamos hablando de una infección ya crónica. Como les explicaba, la éstasis hasta la infección, hasta la formación de la trombosis es netamente etapa aguda. Etapa subaguda, que es hasta la necrosis, la isquemia. Y la etapa crónica ya es la formación del secuestro, el involucro y las fístulas. ¿Cómo se ve la clínica del paciente? Puede encontrarse con rubor, calor, aumento de tamaño, ya hay un dolor óseo. En casos ya crónicos vemos esta imagen ya de radiolucidez a nivel del hueso, que son los secuestros, radiopaco que envuelve ese secuestro que se llama el involucro, la presencia de fístulas, bien, úlceras, fístulas, que son ya el contacto del medio externo con el hueso. Es muy difícil el diagnóstico de una osteomielitis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya un laboratorio solamente nos puede orientar. Elevación de la BCG, elevación de la PCR, ¿ya? Ni siquiera hay leucocitosis. Luego, un cultivo del hueso, ya, descarto, tomo, envío. Si tengo fístula, pues ya estoy en esta etapa crónica, ya, enviar al cultivo. Lo que más ayuda en una osteomielitis a identificar, uno, es la clínica por descarte, el diagnóstico por descarte, el diagnóstico diferencial. Voy descartando otras patologías y lo último que pienso es una osteomielitis. Luego encuentro un laboratorio elevado, un laboratorio alterado, BCG y PCR alteradas, y solicito estudios de imagen. En primer lugar, una radiografía. No voy a encontrar absolutamente nada en la etapa aguda, no se ve. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Estudios ya de imágenes contrastados.
una resonancia magnética contrastada. ¿Por qué contrastada? Porque me va a llevar a ver la microvascularización del hueso. ¿Qué más puedo pedir? Un centellograma óseo, una gamografía ósea. ¿Por qué una gamografía ósea? La gamografía capta la actividad celular del hueso. Entonces, me va a hipercaptar la lesión o el hueso no está teniendo mayor actividad celular. ¿Cuáles son las células que activan ahí? Las interleuquinas, la citoquina y el factor de crecimiento. Entonces, voy a tener hipercaptación en el hueso afectado, estoy sospechando mi osteomelitis. Teniendo esos estudios de imágenes, ya me puedo solventar para poder ingresar al quirófano y hacer el drenaje, que se llama la saucerización del hueso, que es abrir, cortar una ventana de hueso, sacar y limpiar. Eso es la saucerización. Ese es el tratamiento quirúrgico. Entonces, se dan cuenta, en un hospital, una persona que no puede tener esos recursos, una centellograma óseo, que a veces no hay los reactivos, que no se puede hacer una resonancia magnética contrastada, se llega a ser crónica. Y una osteomelitis crónica ya no tiene cura. ¿Ok? No tiene cura. Tiene que el paciente aprender a vivir con ello. ¿Qué es lo que se hace en una osteomelitis? Se da un tratamiento por mínimo 4 semanas. Mínimo. En una etapa aguda, en una etapa subaguda. ¿Por qué tanto tiempo? Porque son microvascularización que va a llegar al hueso y llega en muy poca cantidad de medicamento. Entonces tiene que darse de manera prolongada. Recién se dice que a partir de la 4ª semana de tratamiento es que ya empieza a ser efectivo a nivel del hueso. Antes no. Tratamientos de 7 semanas, de 10 días que damos para una infección urinaria por una neumonía, no hace absolutamente nada en el hueso. Tiene que ser mínimo 4 semanas. Inclusive en osteomelitis crónicas hasta 6 meses se puede dar antibiótico para tratar de contener esa infección. Digo contener porque no hay cura. ¿Ya? Se contiene, se apaga ese foco. ¿Por qué? Porque nosotros los traumatólogos definimos el hueso como una capa de cebolla. El hueso es como capa de cebolla. Tiene distintas capas. Si ustedes recuerdan un poquito la etiología, las imágenes, son puras capas que tiene, ¿ya? El hueso cortical. Entonces, si ustedes raspan una capa y ahí encontramos bacterias, se vuelve a activar y se va a seguir activando y se va a seguir activando. Entonces puede tener muchas capas y hay que estar constantemente lavando. Bien, entonces ¿qué es lo que se hace? Ya, antibiótico, y en casos crónicos solo curación, antibiótico y mejorar el estado nutricional del paciente. Un paciente bien nutrido, ya con una nutrición adecuada, mejora, no presenta fístula y puede tener su infección ahí hasta que vuelva a tener una caída de defensas y se vuelva a activar el foco. Entonces, una vez se vuelve a activar el foco, hay que hacer curación, y en muchos casos ya graves, cuando hay presencia de mucho pus, ya es entrar a lavar, identificar dónde están los secuestros nuevamente con los involucros y abrir y drenar esos secuestros. ¿Ok? Porque es donde está contenida la infección. Hay artículos que dicen, ok, que se usa sulfato de calcio, pero esto es en etapas agudas, ¿ya? En una etapa crónica, difícil es el manejo. Hay otros que dejan perlas en gentamicina, o sea, arman cemento con gentamicina, con vancomicina, ¿ya? Y los colocan dentro del hueso de manera local. Hay otros que lavan con gentamicina en dosis alta. La gentamicina viene de 80 miligramos. Colocan como 10 ampollas para lavar ahí. No pasa absolutamente nada con la parte renal. ¿Por qué? Porque estamos tratando de manera local. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda?